sí le voy a dejar el lugar a la palabra de Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Una vez más le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar aquí en este lugar, adorándole y alabando su nombre. Y en esta mañana, estamos en Estados Unidos, pero creo que aquí no se celebra en México, muchos nos ven, la mayoría de México, y hoy se celebra el Día del Niño. En México es el Día del Niño, 30 de abril, y pues bueno, en este día que se celebra a los niños, pues aprovechar para decirles a las familias que oren mucho por sus hijos, porque estamos viviendo tiempos donde ellos son el blanco del enemigo. Hay un fuerte ataque sobre la infancia, sobre los niños, y el enemigo está trabajando arduamente para trastornar sus mentes. Así que en este día, pues, no solamente en México, en todo el mundo, oren, cada familia ore por sus hijos, porque están en terrible situación. En esta mañana vamos a ver este tema donde ya varias veces lo he oído, he escuchado varios predicadores estos versículos que vamos a leer, el tema de estos mensajes, casi la mayoría le pone como en los días de Noé, y en esta mañana lo vamos a ver un poquito más diferente. Nos vamos a estar, no solamente vamos a hablar como en los días de Noé, sino lo vamos a ver de otra manera, y el tema de este mensaje es viviendo como en los días de Noé, algo muy diferente solamente de verlo de la perspectiva como lo que pasó en esos tiempos, sino nosotros viviendo como en los días de Noé. En esta mañana vamos a ver, en este 30 de abril del 2023, vamos a ver, comparar nuestros tiempos, cómo estamos viviendo nosotros en estos días como en los días de Noé, y en lo que estaban viviendo en aquellos días, en aquella época. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer ahí en Lucas, capítulo 17, y vamos a leer lo que dice del 26 al 30. En los evangelios, por eso recomiendo que lean los evangelios. Cada uno de ellos aporta un poquito diferente en la base, que es lo mismo, pero en cada uno de ellos aporta un poquito más de ellos, y podemos aprender más si los leemos todos. Pero en esta mañana, Lucas 17, 26 al 30. Aquí este evangelio de Lucas da unos detalles muy importantes que no los da Mateo, y vamos a leer en esta mañana así. Así dice la palabra de Dios. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Atención. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto es un hecho, la palabra de Dios no miente. Dios, Él es la verdad, Él es verdad, y Él no miente. Y si Él lo dijo de esta manera, que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces vamos a ver hoy en nuestros días qué similitud y cómo están viviendo nuestros hijos, nosotros, en esos días como en los días de Noé. Lo dividí en varios puntos. Dice la primera parte, Dios, los días que están, a compararlos de los días de Lot y de Noé. Nuestro Señor Jesús nos da algunas señales más que nosotros podemos observar para saber
que el día está cercano. Y podemos compararlo con nuestros días para darnos cuenta de ellos. Vamos a ver estas similitudes que estamos viviendo hoy en nuestros días. Como lo dije al principio de este mensaje, hoy en el día que se celebra el Día del Niño, las escuelas están metiendo enseñanzas que son totalmente abominables para una criatura pequeña, donde me gustaría, si hubiera el tiempo, pero no, estamos ahorita escasos de internet, el internet se corta por... este edificio tiene muy buena insulation, no deja entrar bien la señal, así que se mira medio borroso, pero en otra ocasión, o ya después, voy a enseñar los videos, lo que se está mostrando o que se está enseñando a los pequeños, de kinder, de primaria, de secundaria, las cosas terribles que estamos viviendo en nuestros días, una similitud a lo que pasó en aquellos días. Fíjense bien, en aquel día la gente no estaba consciente que el juicio se acercaba, exactamente como hoy en nuestros días, la gente ignora que el juicio de Dios viene. He estado platicando con personas que asisten a otras iglesias y están viviendo una vida contemporánea, una vida monótona, como si estuviéramos antes de la pandemia. Aún creen, no detectan lo que estamos viviendo, lo que está pasando, y ellos todavía tienen la esperanza de que todo va a seguir como antes. Algo totalmente diferente que no va a ser de esa manera, porque estamos viendo lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice comparado a nuestros días. Como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Fíjense bien, así también así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, fíjense bien las cosas que dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. El Señor claramente nos dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Estas son palabras que, por ejemplo, ahorita en estos días, que aquí en San Antonio tuvimos la fiesta de San Antonio, el día del carnaval, y no solamente en San Antonio, en todo el mundo tienen sus fiestas, pero hay una apatía a las cosas de Dios, no les importa a Dios. Exactamente como en esos días, esa apatía sobre Dios no les importa. El mundo vive sin Dios, de la misma manera como en los días de Noé, haciendo todo menos teniendo a Dios en cuenta. En aquel día la gente vivía ignorando la realidad del juicio que se acercaba. No sabían, el Señor para todo tiene un tiempo. Ellos no ignoraban los tiempos. ¿Por qué no lo ignoraban? Porque había un loco que les decía que iba a venir un diluvio, y lo ignoraban. Ese loco que se pasó más de 100 años haciendo una arca gigantesca, donde la estaba preparando para ese día que llegaría, el Señor sabía el día y la hora. Noé no la sabía, ni sus hijos. Pero llegó el día en que esa puerta se cerró. Hay algunos, en esos pasajes hay algunos predicadores que dicen que los animales, que son animales, fueron más inteligentes que el ser humano, porque el ser humano no atendió el llamado. Y mejor los animales entraron, hasta el burro, que es el más orejón ahí, hizo caso. Y sí, sin agravios. Entonces, solamente los que estaban preparados para ese día fueron 8 personas. Y la comparación que da Jesús es porque también en los días de su venida solamente van a ser pocas personas que van a estar en esa arca listos para ese día.
edificaba, realizaban sus actividades cotidianas sin ninguna preocupación, como nuestros días. De igual forma, en nuestro tiempo, las personas están concentradas en sus vidas diarias, ignorando que hay un día fijado para el día de que Cristo viene. Todos tienen planes, todos se divierten y piensan que tienen una vida muy prolongada por delante, sin saber que el día del juicio de Dios los va a sorprender y será muy, pero muy tarde. Fíjense bien, ahí en el libro en la carta a los tesalonicenses, del versículo 2 y 4, dice de esta manera, dice así: porque vosotros saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Aquí Pablo nos dice a nosotros, dice más, ustedes, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Así como en los días de Noé, nosotros sabemos que hay una arca donde hay salvación, y esa arca es Jesús. Y nosotros como familia, como hijos de Dios, estamos preparados. Espero que esté preparado. Así que, por lo tanto, no debemos cometer ese mismo error que aquella generación que se condenó por su indiferencia. Estaba viendo un programa de historia y dijo este comentarista, me llamó la atención su manera que dijo, ignorar la historia es caer en el mismo error, hacer lo mismo que en esos, volver a hacer lo mismo. Entonces, este llamado es para aquellas personas que, pues las que aún no han creído en el Señor Jesucristo, aún están a tiempo, pero a los que ya estamos, que estemos preparados. Ahora vamos a ver cómo en los días de Noé la maldad que creció a niveles intolerables. En esta mañana en la escuela dominical vimos en Isaías 40, ahí donde Dios dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿verdad? Y algo que me llamó la atención, lo dije, como el hermano predicó la semana pasada, yo siempre pongo atención a lo que habla, y dijo, el Señor multiplicó de donde no había nada, ¿verdad? Me llamó la atención esa palabra porque, pues sí, ¿cómo puede multiplicar a Dios de cero? Cero más cero, igual a cero. Y cero por cero y a cero. Entonces Dios de la nada multiplica. Pero aquí se nos dice que la maldad se multiplicará, y aquí sí hay. En los días de Noé, la maldad creció a niveles intolerables. En estos días, estaba viendo en las noticias una tragedia que pasó. Mande. En la lista que da de cosas que a veces pensamos que están diciendo cosas malas, no están diciendo nada malo, son cosas buenas que están haciendo, pero el problema es que no toman a Dios en cuenta. Que no toman a Dios en cuenta. No están haciendo cosas malas. Sí, no, hacen algo lo cotidiano, lo que pasa es que no toman a Dios en cuenta. Por ejemplo, en estos días hubo una discusión aquí creo que fue en Luisiana, donde esta persona, vamos a ver los niveles de maldad que la gente que tiene ahorita. Hubo un problema ahí con algo que estaban haciendo, el muchacho estaba practicando al tiro ahí en su propiedad, y esta otra persona le fue a decirle que pues tenía a su niño dormido, que si podía parar de practicar porque pues las detonaciones asustaban al bebé. Pues se enojó tanto que entró a esa casa y mató a 5, incluyendo un niño ahí, parece, con esa frialdad, ¿verdad? Esos son los niveles de maldad que hay ahorita en nuestros días. Estamos en una terrible situación. No soy alarmista, pero estamos viviendo. Por eso este mensaje se llama Viviendo como en los días de Noé.
Entonces estamos viendo la maldad intolerable, la maldad en altos niveles, y algo que marca aquí, si hay algo que en estos días se ha incrementado es la maldad. Hoy en el mundo se respira un ambiente de inseguridad, amenazando en muchos lugares. Por ejemplo, el año pasado dijimos, yo tengo un video ahí donde dije, ya ni el español ni el inglés, le puse countdown, cuenta regresiva, cuando entró el conflicto Rusia y Ucrania. Dije, este es el principio de muchos problemas. Y para muchos no creen que está de esa magnitud, pero desde aquel día hasta nuestros días las cosas se están poniendo peores. En todo ámbito las cosas se están poniendo. La guerra está cada día más intensa, más se están ahorita. Solamente vea las noticias, ya hay un conflicto, siempre han estado contra Israel, ahorita ya traen a Israel de que lo quieren, siempre lo han querido desaparecer del mapa, pero ahorita están las tensiones más fuertes que nunca entre Estados Unidos y ahora es Corea del Norte, y luego Taiwán, China, Rusia, ¿cómo se llama el que está ahorita? Irán. Bueno, estamos está dependiendo de un cabello todo esto que se haga más grande, y se va a hacer. Solo está de que detone está ahí como que a ver quién tira la primera pedrada. Pero bueno, entonces estamos en estos ambientes de guerra, delincuencia, y pues basta ver los noticieros, cómo está la maldad. Acabamos de dar un ejemplo a cómo estamos viviendo como en estos días. Los homicidios, los robos, desigualdades, abortos, adulterios, familias desintegradas y un sinfín de números de pecados, exactamente como en los días de Noé, y son aborrecibles para Dios. Por ejemplo, las leyes que se están levantando hoy en nuestros días, dándole favoritismo, favoreciendo a los malhechores en los movimientos de las escuelas. Como les dije, lo que está pasando, estamos exactamente viviendo esos días, y si no es que es peor, como en los días de Noé. Yo aquí traigo, yo creo que les han llegado a sus casas. Yo aquí las había guardado, nomás que una persona me las rompió. No quiero decir nombres, pero me las tiró a la basura. Boca Negra. Estas yo creo que les han llegado, les voy a poner aquí en la cámara a ver si las han llegado a sus casas. Ahorita en esos días yo no estoy promoviendo ningún partido ni nada, usted vota por quien quiere. Son estas flyers, ¿cómo se dice flyers en español? Volantes. Propaganda. En esta está en español, dice vote por la proposición A, y no sé qué es, no sí sé, pero fíjense bien, el Estatuto de Justicia de San Antonio modificará el Estatuto de la Ciudad de San Antonio para crear una política de justicia que reducirá las tensiones innecesarias, cambiará los perjuicios raciales y ahorrará recursos públicos con un paquete integral de reformas populares. Y aquí están lo que va a favorecer esta proposición A. Dice así, despenalización del aborto. Los oficiales de la policía de San Antonio no deben ser responsables de hacer cumplir la ley estatal. Despenalización de la marihuana. Eliminar el cumplimiento de los delitos menores de marihuana. Ahorita mi hija me dijo, papá, yo no sabía que tanta gente hacía droga. Y desde que yo era joven, en aquel tiempo era la estadística era que de 10 personas, 8 habían hecho droga, cocaína, marihuana, cualquier tipo de droga.
Ese era el estándar, el límite, bueno, la gráfica de que de 10 personas, 8 lo habían hecho, ¿verdad? Y en las universidades, pues ni se diga. Así que estas leyes, hay un dicho mexicano, no sé si es mexicano, pero dicen que a quien le dan pan, que llore, ¿verdad? Entonces, estas leyes, pues a quién quién va a decir que no, ¿verdad? Dice otra, prohibición de los llamados agujeros de gusano y órdenes judiciales sin llamada previa. Dos tácticas peligrosas que aumentarán la vida de los oficiales y las ciudadanas. Quieren a los oficiales quitarles poder a los policías. No sé que para qué traen armas, porque pues no necesitan armas, ¿verdad? Bueno. Creación de un director de justicia, un supervisor que los esté, ¿cómo se dice? Que los esté monitoreando a los policías, o sea, quitarles fuerza a las autoridades. Acá en esta otra da también lo que son las sanciones, los beneficios de esta ley, y es darles, dice, este sí está en inglés, me voy a tener que esforzar un poquito, lo voy a leer en español, lo voy a traducir en mi mente. Dice, o lo leo en inglés, dice, no arrestos para delincuentes, un límite de 750 por robar en una propiedad, en mercancía. Soy bueno para traducir, ¿verdad? No arrestos para criminales, mischief, ¿qué es mischief? Travesuras, es otra palabra que no me sabía. Resultado también de $750 en daños a terceros. Entonces, a lo que quiero llegar es que de la misma manera que se estaba viviendo en esos días de Noé, hoy está en esta ley, y hay más, no lo voy a decir por falta de tiempo, pero hermanos, solamente vean lo que estamos viviendo. Estas leyes ya han sido pasadas en varios estados aquí en Estados Unidos, en California, Nueva York, en Chicago, no se diga. Esta ley que se le permite allá son $900. Y han entrado los jóvenes como estampida a los Walmart, a cualquier tienda, y entran y catean todo, se llevan todo. Vean en las noticias, no se hace mucho alarde de esto porque pues ya no se les puede acusar de estas leyes. Y yo le dije a mi esposa, pues aquí está el nombre de las personas que están a favor de estas leyes. Dice, propuesta está respaldado por Bexar County Democrats, no Democrats, San Antonio AFC, Planet Parenthood, ¿sí les suena ese nombre? Texas Votes, Move Texas, San Antonio Alliance, Interfaith Welcome Coalition y Immigrant Legal Resource Center. Le dije, pues, aquellas personas que están, todas estas personas que aprueban estas, pues tengan sus domicilios y dónde viven, y pues ahí ya tienen un chequecito de $750 por semana, ¿verdad? A todos los que aprueban estas. No estoy promoviendo que vayan a robarlos, ¿verdad? Pero ellos les están dando permiso a aquellas personas que voten, ¿verdad? Pero, bueno, así están las cosas. Estas leyes y las otras que faltan, aún por venir. Así que sin duda que estamos viviendo como en esos días. Si hay algo que en los días se han incrementado, estos son la maldad en el mundo. En Brasil, por ejemplo, ni se diga. Esto es aquí en Estados Unidos, pero en el resto del mundo, solamente echar un ojo de lo que estamos viviendo. Ahora, esta tercera parte, los pecados de Sodoma y de Gomorra son parecidos a los de nuestra sociedad. Fíjense bien cómo dice Ezequiel, Ezequiel 16:46. Fíjense bien. Vamos a ver el nivel de pecados de Sodoma. Son parecidos a los de nuestra sociedad. Aquí en Ezequiel 16:46 dice de esta manera, dice, he aquí
que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Fíjense bien, si me siguen, ¿qué fue? Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron allá y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Exactamente como nuestros días. Un mundo, como dijimos, el pastor lo dijo hace rato, son cosas que se hacen cada día. Compraban, vendían, comían, se casaban, eso no tiene nada de malo, pero no estaba Dios en sus mentes. Y aquí era lo más peor, que es la soberbia. ¿Alguien me puede decir qué es la soberbia? Una persona soberbia, creída, que se considera a sí misma más que a Dios. Entonces, al ver nosotros, al considerar estos pecados de Sodoma y de Gomorra, podemos encontrar esos que eran el primer pecado que pensamos es la de la homosexualidad. Por la intención que estos hombres tuvieron en abusar sexualmente a los ángeles, ahí en el capítulo de Lot. Fíjense bien, no soy alarmista, ni es lo que la palabra de Dios dice. Hay personas que no conocen de la palabra de Dios, pero esa era tanta la maldad de esas personas que querían abusar físicamente de los ángeles que vinieron a liberar a Lot. Fíjense bien, vamos a ver a Génesis 19, 5 y 7, dice de esta manera. Dice así, Génesis 19, 5 y 7 dice: y llamaron a Lot y le dijeron, las personas que vivían en esa ciudad: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí en la traducción de la palabra conozcamos se está refiriendo a conocerlos íntimamente, como cuando José habla de la palabra de Dios nos dice de José y de María, dice que cuando nació, dice José no conoció a María, su esposa, hasta que después que nació Jesús. Aquí es lo que está, el contexto que está diciendo aquí. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagas tal maldad. Fíjense bien, esa era la situación hoy en ese tiempo. Hoy en nuestros días, como dijimos en este día del niño, hay videos por ejemplo, ahorita la ONU está queriendo despenalizar que la edad en el que un mayor puede tener a una menor. Eso es algo que están como en los tiempos antes de que no había penalización para si un viejo, perdón por la expresión, un viejo rabo verde se metiera con una niña de 12 o 11 años. Eso es lo que están, bueno, eso lo quieren hacer, pero eso se hace en los países islámicos. Hay gente depravada que se meten con niñitas pequeñas. Hoy aquí en las escuelas, yo me recuerdo, en mi casa yo vivo cerca de una escuela, y había una ley una persona que era, que había tenido, que estaba catalogado como abusador sexual, tenía que tener un radio de cierta distancia para no vivir cerca de una escuela. Y ahora de todo eso se terminó. Ahora de trans y de todas esas cosas, como se visten y van a las escuelas a enseñar a los niños que se muevan como se mueven. Es un asco lo que estamos viviendo, donde el gobierno está pasando leyes donde se les paga para cambiar de sexo a cualquier persona, a un niño. Eso es lo que está todo este movimiento. Entonces, vamos a ver aquí también, este libro de Ezequiel nos habla que otros pecados por los cuales fueron condenados, tales como la soberbia, la gula, la avaricia, la ociosidad y la injusticia social. Estos mismos pecados son los que ahora vemos en nuestros días, los cuales estos ofenden directamente a Dios
encendiendo su ira, la cual se desencarnecerá el juicio por todo el mundo. Yo soy una persona muy observadora, no de personas, pero a mí me gusta ver los movimientos de la luna. Y ahorita no me importa cómo me cataloguen loco, pero yo estudio a través de la historia. Siempre que vienen, hay muchos tipos de eclipses de lunares, hay de varios tipos: prenumbral, total, parcial. Todos estos eclipses son movimientos de Dios. Siempre que Dios tiene un plan. Si ustedes se recuerdan, cuando Jesús murió, dice la palabra de Dios que hubo un eclipse, hubo oscuridad, y Dios tiene planteado los tiempos. Este pasado, que fue en febrero, que fue una luna llena que le decían era la luna más brillante en todos los tiempos. Vimos el juicio de Dios viniendo después. Sabemos lo que pasó ahí en Turquía, 40 y tantos miles, que Dios en una noche desapareció. Y si usted se va a ver la historia, usted se queda sorprendido de cómo Dios ha puesto por señales estas luces, a la luna y el sol. Hermanos, Dios va a traer un juicio a este mundo, aunque usted no lo crea. Porque los niveles de perversidad en el mundo ya rebasaron los tiempos como en Sodoma y en Gomorra. Ahorita hay un canal que se llama Burro, ya lo he dicho, pero hay otras páginas más intensas, donde las élites de este mundo, las perversidades que hacen, un sacrificio yo sé que tal vez alguien va a ser, no sea alarmático, son mentiras, pero hay un mundo perverso. Y tengo unas fotos ahí que no puedo poner porque luego las censuran, pero el nivel de depravación del ser humano, especialmente los que están arriba, son siniestros, son abominables para Dios. Y ellos son los que pagan todo este movimiento de leyes que están tratándose en los lugares altos. Por eso yo les digo a las mamás, cuiden a sus hijos. Yo no soy muy así de la escuela, ¿cómo le dicen cuando tienen sus hijos en la escuela? Homeschooling o homeschool. Pero creo que ya también hasta la iglesia también debe de ser ¿cómo se dice? Está tremenda la situación. Entonces vamos ahí a Génesis. En los días de Lot ignoraban las advertencias del juicio que se avecinaba. Fíjense bien, vamos ahí a Génesis, si tenemos tiempo. Génesis 19, vamos a leer el versículo 12 y el 14. Dice así: en los días de Lot ignoraban las advertencias del juicio que se avecinaba. Génesis 19, 12 y 14 dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos, si me siguen, ¿qué pasó? Ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, fíjense bien, Jehová nos ha enviado, ¿para qué? Para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar a sus hijas, y fíjense lo que les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y así como ellos, nosotros estamos advirtiendo y advirtiendo que Cristo viene, que Dios viene, que se prepare, que la iglesia despierte, pero de la misma manera, viviendo los mismos días, la misma situación, la misma respuesta es de muchos. La parte final, ¿cómo dice? Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, ¿verdad? Dijeron: ay, viejo loco, ¿cómo va Dios a hacer eso si Dios es un Dios de amor? Solamente, pues es un Dios bueno, no hables mal de pecado, no digas nada no ofendas. Eso es lo que nos dicen cuando
traemos la palabra de Dios tal y como es. Había un pastor, no sé si lo eliminaron literalmente o nomás lo clausuraron. Para mí que si entienden la seña, ¿verdad? Porque lo anduve buscando, ya no lo encontré. Ese pastor tenía bastante gente, se llama Donna Coverstone, y él estaba predicando fuertemente sobre esto. Y hablaba cosas que estaban pasando. Él dijo en una, dice, yo miraba que en las mismas, yo veía unos lobos con ojos rojos que se querían devorar al pastor, como, y que no sabía qué era lo que había, no entendía lo que había soñado de eso. Y bueno, total, él da en su explicación, dice que los lobos eran la misma congregación que se ofendía al escuchar la palabra de Dios. La misma gente de las congregaciones se ofende cuando la palabra de Dios es expuesta, porque no les gusta la palabra de Dios. Quieren oír que les digan cosas bonitas, que les rasquen el oído, pero cuando la palabra de Dios se dice como está escrita, esos lobos que están sentados, no estoy diciendo que aquí nadie es lobo, pero es una realidad. La gente se está ofendiendo en las iglesias y se les rebelan a los pastores porque ellos no quieren, se molestan. Estaba este pastor es un pastor de China, y lo iba a publicar en internet, pero no pude. A ver si lo puedo bajar y ponerlo ahí en Facebook. Pero este pastor estaba en China y decía, a ver, ¿cuántos de ustedes han sufrido por la palabra de Dios? Y todos levantaban la mano. ¿Y cuántos han sido encarcelados? Y muchos levantaban la mano. Y allá en China dicen que por encontrarles un versículo o cosas así de Dios, son 3 años de prisión. Y que la Biblia se la pasaban con una Biblia. Dice que son en China, supera el número de habitantes en todo el mundo. Dice que una Biblia la leen quién sabe qué tantas personas. Dice, pero ¿cómo le hacen? No, que se memorizan la palabra de Dios. Y que cuando que entran a saquearlas, a revisar y todo, les rompen la Biblia. Dicen, pero entonces ¿cómo la siguen compartiendo? Dice, porque la tenemos aquí. Y le dice, hermanos, dice, cuando estén, porque es de acá de Estados Unidos, dice, cuando estén estos, ore por nosotros para que tengamos. Dice, no voy a orar por ustedes para que, dice, porque allá, dice, si no hay aire acondicionado, no van. Si, dice, una Biblia cada familia tiene un estándar de 4 Biblias por la persona, puede tener hasta 4 Biblias. Dice, no voy a orar por ustedes. Dice, porque, dice, más bien voy a orar que nos pase, no que nos pase, ¿verdad? Pero dice, no, nosotros necesitamos ser como ustedes. Entonces, esto solamente fue un entre paréntesis de las cosas, de lo que estamos aquí a otros lugares donde estos pastores, estos hermanos están padeciendo persecución, que hay que orar también por ellos, pero estamos viendo la maldad que hay en el mundo, poniendo este ejemplo de cómo está la situación en el mundo, como en los días de Noé. Voy a adelantar un poquito para terminar. Dice la palabra de Dios que aquí cuando estos ángeles llegaron a sacar a Lot, desde el más pequeño hasta el más grande querían abusar, querían hacer maldades con los ángeles. Dice ahí, querían conocerlos, pero también me perdí un poquito, pero cuando los ángeles les dicen que salgan, recordemos que cuando salió Lot, solamente salieron Lot, su esposa y sus hijas, ¿verdad? Los yernos también se destruyeron, quedaron, eran incrédulos. Otra de las características que podemos resaltar en estos días, la gran indiferencia que había entre los habitantes, tuvieron cuando
el anuncio del mensaje del juicio venidero. Cuando los ángeles le dijeron a Lot que la ciudad estaba a punto de ser destruida por sus pecados, le exhortaron a que fuera a buscar a familiares, que les testificara para que junto con él huyeran de aquel lugar. Pero sus yernos ignoraron este mensaje, lo tomaron como una broma. Y así de esta misma manera, de esta misma forma, uno puede ver a través de la palabra de Dios que Noé advirtió a su generación del diluvio, pero nadie le tomó en cuenta. Así que estamos exactamente como en esos tiempos. Y como en esos días que ignoraban, les entraba por un oído y les salía por el otro, no había ningún interés. Fíjense lo que nos dice Primera de Pedro 3:20, y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo aquí. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 3:20 dice: lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Así que hoy, como en esos días, muchos se burlan de ese día. Otros que creen que son fábulas, y la mayoría rechaza pensando que no ocurrirá. Y qué triste, ¿verdad? La realidad, que es exactamente como en esos días. Ahora, ya para avanzar un poquito más aquí, consideremos esto, que el día del Señor está cercano. Vamos a leer 2 de Pedro 2, 4-9. Y fíjense lo que nos dice Pedro. Dice: porque si Dios, pongan atención, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, les entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjense otro, aquí son los ángeles, y luego continúa, y si no perdonó, ya no perdonó a los ángeles, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo a los impíos. Ya van 2, a los ángeles, al mundo antiguo. Tercero, dice: y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí vemos el ejemplo que aquellas personas, todos esos movimientos que estamos viendo hoy, como en los días de Lot, son un ejemplo de lo que Dios hará. Y sigue: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Qué comparación de nuestros días a esos días, ¿verdad? Yo por ejemplo, yo veo a mi hijo, ya mi hija está más grande, pero también la veo, no tanto, pero como a los pequeños, pero yo de verdad estoy sorprendido, porque le digo, ¿dónde está David? Le digo en la escuela le digo, y qué, cómo las niñas, cómo dice, todas son, yo digo la palabra Jack, léalo al revés. Dice, muchos ya del otro Laredo, ya son, y me quedo sorprendido, y yo vivo en un sodomita, ahí en mi casa, tengo una cruz en mi enfrente. Ahorita si me ve el vecino me va, pero estoy rodeado, estoy en un sodomita. Conozco gente niños que se han cambiado, sus papás los han operado para hacerse un niño, hacerse niña, un niño hacerse niña. En una ocasión le dije a una persona, dije, es tu hermana. No es mi hermana, es mi hermano, pero pues era una mujer.
Eso es vivir. Estamos viviendo en esos días, es algo terrible, así como Lot dice, y si libró a Lot, abrumado. ¿Cómo es una persona abrumada? A ver, ¿quién me puede decir? Abrumado. Sí. Cuando ya todo está así sobre su cabeza. Abrumado por la nefada conducta de los malvados, porque este justo moraba entre ellos. Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Fíjense bien cómo termina este versículo. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Entonces ahora sí voy a adelantar. Aquí el apóstol Pedro nos es contundente con las palabras y nos muestra estos 3 ejemplos que ya los dijimos. A los ángeles, al mundo antiguo y a los que habitaban en Sodoma y Gomorra como ejemplo de lo que Dios hará también cuando empiece su juicio contra este mundo. Así que si Dios no perdonó a los ángeles, no perdonó al mundo antiguo y no perdonó a los habitantes de Sodoma y Gomorra, así que comparémonos nuestra situación, cómo estamos viviendo exactamente como esos días. Tenemos iglesias vacías, indiferentes a la palabra de Dios, esa apatía sobre las cosas de Dios, una iglesia que duerme, que no le importa, personas que se ofenden por mensajes de arrepentimiento, de vivir en santidad, apartándose del mundo a mensajes que se ofenden porque se les dice que se aparten del mundo. Estamos viviendo esta apostasía que vivimos el día de hoy y pusieron, como en la escuela dominical, totalmente a Jesús afuera, fuera del púlpito. Así que las condiciones son exactamente de la misma manera. Así que este es solamente un llamado de alerta para aquellos que deseamos estar en una relación con Dios, no como lo dije una vez la semana pasada, antepasada, no porque busquemos a Dios o porque estamos predicando estas cosas somos mejores que nadie o que nos creamos más que nadie, simplemente porque somos, bueno, al menos yo lo digo de mí. Yo no porque me crea más que nadie busco a Dios, sino sé que sin Dios no soy nada. Yo sin Dios me pierdo, yo sin Dios soy terrible y por eso lo necesito y le busco, porque yo sé que sin Él nada soy. Entonces, en la actualidad vivimos tiempos muy parecidos, ya para cerrar este mensaje, en nuestra actualidad vivimos tiempos muy parecidos a los días de Noé. Estas leyes que ahorita, por ejemplo, presenté aquí, nos enseñan la depravación que hay en el mundo. El deseo del pecado, que se pasen todas las leyes, que todo sea legal, que no haya reprensión a la maldad, porque la palabra de Dios dice que en los últimos días a lo malo le dirán bueno y a lo bueno malo. Entonces vivimos días semejantes. El pecado abunda, el rechazo del evangelio conducen a esta sociedad al juicio divino. Así que nosotros debemos de confiar, como el rey David en el Salmo 27, con la esperanza del rapto, porque ahora hasta predicadores dicen, esos cobardes que están esperando el día del rapto, que buscan una salida, hasta para eso también se ofenden estos predicadores, dicen los cobardes que buscan el arrebatamiento. Así que nosotros esperando este día, esperando pacientemente a Cristo venga por su iglesia antes que este día terrible llegue. Entonces, mientras tanto, debemos mantenernos limpios de toda inmundicia y pregonar el evangelio de salvación a las almas, mientras que haya tiempo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que estar haciendo y es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, aquellas personas que me ven allá, que piensan que soy pastor, no soy pastor, no soy maestro, no recibo ni un quinto ni nada. Yo solamente esto lo estoy haciendo por amor,
porque los amo y porque quiero que se arrepientan y quiero que sean librados de esta condenación que viene para este mundo. Eso es todo mi deseo, que la gente conozca a Cristo. Así que, bueno, pues estamos advirtiendo, ¿verdad? Pero Dios quiera que Dios toque su corazón y que no le pase como en los días de Noé, o que sea usted uno de los poquitos que va a entrar en el arca. Dios les bendiga y vamos a ser despedidos. Le voy a pedir a nuestro pastor que nos despida en oración y a la tarde nos vemos nuevamente.